Cuando en ese recorrido de la noche le pregunto a mi esposo qué almorzó ese día, usualmente no se acuerda. Le toca pensar durante un montón de minutos hasta que logra identificar el plato del día. Acabo de preguntarle a Santiago, el productor general del programa, qué almorzó ayer y ahí quedó frenado un rato. Y tiene 30 años menos que mi esposo, por si acaso. Este episodio se trata de lo inolvidable, de eso que queda en la mente estampado como si hubiera acabado de pasar. Bienvenidos a este episodio de Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo. Aquel primer día en ese trabajo o en este trabajo. Soy Joana Pardo, muchas gracias por oírme. Hoy me dejaron tomar café porque tenemos una locación más amplia. También he recibido sugerencias y comentarios de fondo y forma que me han sido muy útiles. Espero que cada episodio sea más grato y recuerden, es un espacio tranquilo donde quiero reflexionar con ustedes acerca del trabajo en la vida y la vida en el trabajo. Y no tenemos que estar de acuerdo. En esta aventura he aprendido que es súper pertinente suscribirse a la plataforma por donde uno quiera oír los podcasts. Yo nunca lo hacía, pero les recomiendo que lo hagan. Me parece interesante, me parece generoso que lo hagan de su parte y lo compartan para que les avise ahí con la campanita, si es por YouTube o Spotify o cualquiera de las otras. Bueno, esa era como otra parte de estos anuncios iniciales. Ahora sí, arranquemos. Como diría Shakira, para hablar de los demás a veces es mejor hablar de uno mismo. Me tomaré esa licencia y les hablaré de G. G es una abogada prestigiosa que hoy está en una altísima posición ejecutiva en el sector de seguros. G fue quien me hizo la entrega de mi primer trabajo por allá en el año 1996. Estaba en la mitad de la carrera, derecho, por si acaso. Y con gran emoción asumía en la estructura de una firma de gran prestigio el cargo de Molusco 15. Entre nervios por todo lo que había pasado en el proceso de selección, usando ropa de mi mamá para parecer muy ejecutiva, G se dedicó 2 días a llevarme a visitar juzgados, a darme tips para que me atendieran mejor, consejos de seguridad para movilizarme en taxi en esa Bogotá hermosa que siempre nos hace que vivamos de consejo de seguridad en consejo de seguridad. Recuerdo hasta la ropa que tenía puesta G. Por cierto, es una mujer bellísima con un estilo que me encantaba por su forma de vestirse. La recuerdo mucho, valoré que me explicara todo y me dijera que cualquier cosa la buscara. Así fue G y quedé en ese primer día abandonada mi suerte en mi cargo de Molusco 15. Me presentaron a todo el mundo, no recuerdo los cargos, me recorrieron las oficinas, mucho gusto, soy el nuevo Molusco, y de lo que me acuerdo de ese día fue quien me indicó dónde estaba el baño, cómo se usaba el teléfono, que no, por cierto, no fue la primera persona a la que se lo pregunté, fue a la segunda que fue muy amable y con quien almorcé ese día. Así fue recolectando recuerdos de los varios primeros días en otros trabajos, incluyendo uno en donde mis jefes P y J decidieron hacer una broma bien hecha y cuando me di cuenta estaba tomando agua y haciendo la ballena sobre su escritorio. Sí, señores, escupí agua sobre el escritorio de mis nuevos jefes. Ellos lo deben recordar y voy a tratar de avisarles para que se oigan en esta historia que también es mi historia. En fin, más allá de las anécdotas, los invito a pensar qué almorzaron el sábado, o más bien piensen en segundo cómo fue el primer día de su primer trabajo. ¿Se acuerdan, no? Es más, el primer día del trabajo que tienen actualmente. Ahora, vamos al otro extremo. Cuando hemos sido nosotros quienes entregamos un trabajo, ¿qué tal lo hemos hecho? ¿O nos hemos desencartado del trabajo viejo para salir corriendo al nuevo y el pobre que llega al trabajo no sabe dónde es vecino?
Y ahora pensemos cuando las cosas no han salido como queremos. Nos despidieron con justa causa o sin justa causa, o simplemente no estamos con un buen talante. ¿Qué tal ha sido la entrega a ese nuevo? Pensemos lo siguiente, cada cual es autónomo de resolver sus duelos como pueda, pero ese que llega realmente no tiene la culpa. Entonces, si depende de usted hacer una entrega digna, que probablemente no le va a restar y probablemente sí le va a sumar, hágalo bien. Cuéntele, entréguele generosamente la información. No, de verdad, no pierde nada y para esa persona puede ser tremendamente importante. Ahora bien, hagamos una reflexión, como siempre, yo con un sesgo hacia los jefes, los empresarios, en donde arranquemos con una reflexión que parece muy obvia y no por ser obvia la voy a dejar de decir. Por favor, no empiecen con la gente a trabajar sin haberles hecho una buena inducción, pero sobre todo sin haber hecho los trámites legales pertinentes, sin la firma del contrato, sobre todo sin la afiliación a la seguridad social, a la ARL. Por favor, conocemos todos, y yo personalmente conozco millones de casos en donde el primer día que solamente voy a ir a hacer algunas cositas, la persona se cae en las escaleras y pasan un montón de cosas que les digo, sale carísimo en todo sentido. Además, todos la pasamos súper mal. Chuleando ese tema, que efectivamente lo jurídico está bien hecho, ahora empecemos a pensar que son los jefes y los líderes los que tienen la función de que todas esas maravillas de las que se habló en el proceso de selección sean lo más parecido en la realidad. Y eso incluye la forma como se recibe a la gente. No siempre es posible que las entregas de trabajo sean perfectas. Eso es un efecto dominó. Entre más presione yo a una persona para que ingrese rápidamente, peor va a quedar en su anterior trabajo. Porque la gente pues termina presionada y termina entregando cosas a toda carrera en otro lado por cumplirle a usted. Venga, le cuento una cosa, las urgencias están en los hospitales. Todos creemos que tenemos un trabajo importantísimo y que somos indispensables, pero también no nos sobreactuemos. Cuando una persona se va, organicemos la salida, pongámonos las pilas y garanticemos una buena entrega, razonablemente, ¿no? Tampoco es que el tiempo en la empresa dé para que la gente se tome todo su tiempo, pero hay que bajarle un poquito a esta idea de que tiene que entregar ya y tiene que llegar ya. Créanme que no pasa absolutamente nada. Y sí puede pasar algo desde el comienzo, que ese nuevo empiece a embarrarla desde el comienzo, porque recibe todo mal, porque las indicaciones se las hicieron súper mal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que desde el comienzo empieza a cometer errores que probablemente terminen generando problemas o terminaciones anticipadas o simplemente que la persona no supere el periodo de prueba, además de que la va a pasar muy mal. Hagamos una reflexión. En un país como Colombia, en donde en muchos lugares tenemos un poco notable porcentaje de informalidad del 70%, conseguir un trabajo formal es una lotería. Pero eso no quiere decir que la gente tiene que estar con este dicho de estar tremendamente agradecida porque consiguió un trabajo. Recuerden que hay una relación laboral. Entonces piense una cosa, excepto que usted sea el amo y señor de la empresa, dueño y único propietario, y por cierto, probablemente tenga una junta directiva por encima suyo, lo más probable es que usted tenga un jefe. Solo imagínese cómo quiere que lo traten y verá que rapidito va a darse cuenta cómo tiene que tratar a la gente desde el comienzo. Si usted está viviendo una transición como esas que pasan en las empresas, donde hay de pronto reestructuraciones, donde el clima está muy complicado, dígale a la gente que ingresa, vea, la situación es esta. Píntele las cosas no de color rosa, sino como son. Y eso va a generar una cosa que es maravillosa, que se llama confianza. Y la gente decide como gente adulta. Recuerden que tenemos una cosa a favor y en contra. Tenemos en Colombia una brecha ocupacional grandísima porque tenemos un desempleo que aunque se diga que, por ejemplo, en agosto cerró con el mejor número desde hace 6 años,
el empleo informal sigue al alza, lo cual quiere decir que están pasando muchas cosas en nuestra cultura. Que pese a que hay mucha gente buscando trabajo, no es tan fácil encontrarlo por esa brecha ocupacional que tenemos. Y por eso, en estos inicios de los trabajos, los primeros días, la empresa debe entregarse más que nunca. Probablemente no va a ver los resultados al otro día. Cuando digo empresa, me refiero al empleador que contrata a alguien para su casa. O sea, es así de importante el tema y no se puede minimizar. Dicho lo anterior, devolvámonos nuevamente con algo que es clave desde el punto de vista legal. Y es esta idea de que debemos dar la información legal con misterio y recelo. Hay que dejar esta idea de que lo legal es algo táctico y sombrío y el que pregunta es que, empezamos mal. No hay nada más tranquilizador para una persona que empieza un trabajo donde todas las cosas legales se las explica a su superior, su jefe o la persona que indica y que puede preguntar. Esos gestos de transparencia son lo que construye confianza. También deje que la persona construya desde el comienzo. Acuérdese que todos tenemos una forma de hacer las cosas. Usted dé un marco sobre el cual debe la persona funcionar y tener unas indicaciones y una forma de hacer las cosas. Porque muy probablemente las razones de los errores sean culpa por algo que usted no le explicó o que en el grupo de trabajo nadie le ayudó. Vaya generando esa cultura para que la gente entienda que el error, esos errores los pagan todos. La persona que se va, las curvas de aprendizaje, hasta el proceso de selección. Usted muy juicioso le paga a psicólogos, a empresas para que le hagan un proceso de selección y el ingreso termina siendo un desastre. Acuérdese que nadie nació aprendido, ni siquiera usted que cree que se las sabes todas. Y volviendo a este tema de los dichos, ya nos toca superar este tema de que la letra con sangre entra y la gente no da la talla. Hay veces la gente sale espantada de su empresa porque no logra entender ni siquiera cómo funciona y entre otras cosas no entiende todo eso maravilloso que le ofrecieron en el proceso de selección. Dejamos un poco mejor esta reflexión, que yo la llamaría como una redefinición desde el comienzo del rol del jefe, del empleador con el trabajador, en donde ese comienzo es una muestra de que se puede trabajar y vivir mejor. Después del ingreso y después de todo este proceso de los primeros días, de esos que no se nos olvida, hay que empezar siempre a hacer una retroalimentación constante y mejorar en lo que se pueda, sobre todo la comunicación. Recordar siempre que nunca nadie está tallado igualito al que se fue. Y es clave que esa retroalimentación sea constante porque es lo que va a cambiar el futuro de la evaluación del desempeño de la persona más adelante. Esto, cuando llegue el momento, vamos a hablar con expertos sobre el tema de competencias, de estas evaluaciones, pero vamos a estos principios básicos de entender que tenemos que arrancar con una actitud que es la que nos define como jefe, como empleador y como trabajador. En esa medida, quisiera dejar una idea para que la tengamos ahí sobre la mesa. Y para eso quiero recordar una parte del texto de El peligro de estar cuerda de la española Rosa Montero, que dice, abro comillas, hay dos verdades irrebatibles. Todos somos iguales y todos somos diferentes. Cierro comillas. Yo me atrevería a decir que no solamente somos, sino que sentimos y sentimos igual y sentimos diferente. No solo en el trabajo, sino en la vida. Y el trabajo, para que sea mejor, requiere de ese recordatorio permanente. Queremos tener mucho más de lo que a veces damos. Damos como trabajadores y como jefes. Y no hay nada mejor que los buenos comienzos, en los cuales debemos dar todas las herramientas para que las cosas se hagan bien. Y muy seguramente las posibilidades de que ese camino se recorra de una manera más tranquila, se generen mejores resultados y se pueda trabajar y vivir mejor, van a ser más probables. No es necesario sofisticar mucho los discursos, es tenerlo
presente. Solamente todos tenemos un primer día y depende de nosotros que ese primer día sea súper bueno y nos dé unos resultados a nuestros equipos, al nuevo trabajo, a cómo entregamos los trabajos y a que empecemos a entender cómo el propósito del trabajo y la empresa va mucho más allá de los afanes. Muchas veces hacemos sofisticadas encuestas, preguntamos miles de cosas y tenemos la solución en las manos, en esa construcción de cultura desde los principios, desde lo básico. Por eso, con esta invitación me despido por hoy, con un adelanto de lo que será algo que me repiten en todas partes. ¿Por qué es tan difícil trabajar con jóvenes? Será esto para nuestro episodio número 3. Ahora bien, un bonus track que ojalá no lo tuviéramos que hacer, pero es imposible esta semana pasarlo de lado. Porque mientras la guerra siga siendo tendencia y la desolación y la devastación siga en esta forma de barbarie, me quisiera refugiar en algunas cosas que he aprendido en estos 2 años, de teoría crítica de la sociedad y de algunas cosas de la Escuela de Frankfurt, y llevar un poco la reflexión y a algo que manifestó el filósofo Max Horkheimer en el siglo XX, y es: la última palabra no puede ser ninguna diferente a la de las víctimas, independientemente cuáles sean las víctimas, y eso no se nos puede olvidar. Siempre la verdad es la primera sacrificada en cualquier guerra y depende de nosotros, también como en algún momento he empezado a aprender de autores como Theodor Adorno, también en el siglo XX, y que hace parte de este estudio de teoría crítica de la sociedad, es cómo empezamos a superar la barbarie. Él habla mucho de la superación de la barbarie a través de la sociedad, de la educación, y me atrevería a decir que aunque pareciera que estos temas no tienen nada que ver con las empresas y los jefes y los líderes, recordemos que el humanismo y los deberes como ciudadano y como líder implica también cierto ejemplo que tiene que ver con ese humanismo, con esa empatía hacia el dolor y hacia el sufrimiento, sea de donde venga, y que eso nos va a ayudar a hacer unas reflexiones propias en cualquier escenario. Me despido con eso, con la ilusión de que en algún momento no tengamos que hablar de este tipo de cosas y pensemos que el mundo en algún momento vaya muchísimo mejor. Un abrazo y gracias por oírme.